Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión del tema El amor de Dios en su tercera parte. Antes de iniciar con este tema, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que la unción que rompe todo yugo esté sobre cada uno de nosotros para destruir toda mentira, todo argumento falso y todo razonamiento falso, Señor, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que nuestro corazón sea como una tierra fértil en la cual tu palabra produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para la bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes esta noche, esta enseñanza, y espero que hayan tenido un día lleno de bendiciones, un día lleno de resultados, un día lleno de productividad. En esta noche vamos a continuar con el tema que hemos estado considerando en los últimos días, que es conocer a Dios, conociendo su amor. Hoy vamos a terminar con este tema, la tercera parte, y para comenzar vamos a ver las características del amor de Dios. En los 2 días pasados vimos algunas de las características, pero más que nada las derivaciones o los resultados de que seamos amados por Dios de la manera como Él nos ama. Ahora vamos a ver algunas de las características de ese amor que se entrecruzan con todos los demás atributos de Dios. Recordemos que hemos estado hablando en esta serie que los atributos de Dios no funcionan uno separado del otro, sino que funcionan en equipo. Funcionan todos juntos, porque Dios es uno solo y Dios es íntegro. Eso quiere decir que todas sus características funcionan al unísono. Y es importante conocer a Dios en todos sus aspectos, porque la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3, en Juan capítulo 5, versículo 39, como en Juan 1, 17, 19 y en Daniel 11, 32, entre otros pasajes, hacen una ecuación o una equiparación, que es: la palabra implica conocer a Dios, y conocer a Dios implica tener vida eterna plena. Por lo tanto, es importante entender que el objetivo de la palabra de Dios es conocer a Dios, sus mandamientos, sus promesas y su intervención en la historia humana a través de sus obras. No tienen por objeto en sí mismo las bendiciones o los mandamientos o la forma de obrar de Dios, sino que cada una de esas cosas está en la palabra de Dios, para que nosotros vayamos conociendo a Dios a través de esas cosas. O sea, hay muchas personas que se ocupan en el cristianismo de conocer sus mandamientos, pero realmente con eso no están conociendo a Dios. O hay personas que se ocupan de conocer sus promesas, pero al conocer sus promesas no implica que conozcan a Dios. Y también hay muchos que se enfocan en sus obras, pero conociendo sus obras tampoco están conociendo a Dios, porque lo que necesitamos es conocer el corazón de Dios que está detrás de sus promesas, detrás de sus mandamientos y detrás de sus obras. Entonces vamos a ver ahora las características del amor de Dios, porque cuanto mejor conozcamos a Dios, su amor, su carácter, su plenitud, su corazón, sus atributos, su persona, más fuerte será el impulso de nuestros corazones a amarlo a Él. Y recordemos que amarlo a Él es el primer mandamiento. Pero la palabra de Dios también nos dice
que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces necesitamos conocer en toda su amplitud o en la mayor amplitud posible el amor de Dios hacia cada uno de nosotros para que de esa manera también nosotros le podamos amar a Él cada día más y cumplir de esa manera con su propósito, con su voluntad de que nosotros le amemos a Él. Y es importante entender esto porque la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que Él nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y también en el libro de Cantares, en el capítulo número 2 y versículo 14, tenemos también una manifestación del amor y del anhelo de Dios por cada uno de nosotros, de que nosotros le amemos de la mejor manera posible. Dice la palabra en Cantares capítulo 2 versículo 14, que está en línea con Santiago 4:5. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. De hecho, si vemos, esta es una manifestación de un Dios amoroso, de un Dios enamorado por usted y por mí. Pero como todo enamorado, Él anhela que también nosotros estemos enamorados de Él. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, de que le conozcamos para que conociéndole le amemos cada día más. Ahora vamos a entrar entonces ya en materia, viendo algunas de las características del amor de Dios. Recuerden que en los días pasados vimos los resultados del amor de Dios para con nosotros. Ahora vamos a ver las características de su amor. En primer lugar, el amor de Dios es inherente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el amor de Dios no depende de algo que haya en los que son objeto de su amor, tanto de su creación como de los seres humanos. El amor de Dios es algo que está en Él y que Él lo da gratuitamente y lo manifiesta gratuitamente sin que haya ningún merecimiento de nuestra parte, sino simple y sencillamente por el hecho de que Él es amor y Él así lo ha decidido. No hay nada en nosotros que lo pueda provocar. El amor de Dios, la segunda característica es que el amor de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado. Esto es derivado de que es una decisión voluntaria de Él. Entonces Él nos da su amor gratuitamente, tanto a su creación en cuanto a sostenerla, a sostener todos los procesos que mantienen su creación viva, en primer lugar. En segundo lugar, sobre todos los seres humanos, en cuanto a que hay cosas que el Señor ha determinado que sean gratuitas para todos, independientemente de si son salvos o no son salvos, como el sol, la lluvia, el oxígeno y muchas otras cosas. Y aparte está el amor de Dios hacia sus hijos, que es un amor total, pleno, infinito, eterno, etcétera, etcétera. Y ese amor es dado gratuitamente a todos aquellos que por su gracia, por su misericordia, son llamados a ser hijos de Dios. Al ser gratuito significa que no tenemos que pagar ningún precio. Al ser espontáneo quiere decir que Dios lo da libremente, sin ninguna obligatoriedad, ni motivado por una necesidad, sino simplemente porque Él así lo quiere hacer. Y además es inmotivado porque no hay ninguna característica en nosotros que haga que Él nos ame. La única razón por la que Dios ama a alguien o ama a su creación, tiene compasión, el amor de Dios hacia los no creyentes se manifiesta en compasión, y el amor de Dios hacia sus hijos se manifiesta en un amor paternal. Y cualquiera de esos tres niveles, digamos, del amor de Dios
residen en su voluntad soberana. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8, tenemos una manifestación de ello en cuanto al pueblo de Israel. Dice la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Es decir, ahí está diciendo que no había ningún merecimiento en el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera escogido como el pueblo de Dios. Él lo escogió porque a él así le pareció, así lo quiso. E igual es con cada uno de nosotros. Recordemos que en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 en adelante, nos explica y nos enseña que a lo vil del mundo, a lo peor, a lo débil, a lo necio, fue a quienes Dios llamó, no a los sabios, a los fuertes, a los valiosos, a los que pudieran tener algún merecimiento, sino a los que no tenían ningún merecimiento. Es decir, su amor no es motivado por algo en nosotros, sino es motivado por su soberana voluntad y porque a él así le plació. La otra cosa, otra característica del amor de Dios hacia nosotros es que su amor viene desde la eternidad y por lo tanto nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. O sea, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando no había ningún mérito de nuestra parte, cuando ni siquiera existíamos, solo existíamos en la mente de Dios. Y Él decidió amarnos desde ese momento. Y eso hace que su amor para con cada uno de nosotros sea eterno. Viene desde la eternidad y durará hasta la eternidad. Pero estoy hablando claramente del amor hacia los hijos. Porque la compasión o el amor, compasión que Dios tiene hacia los pecadores se termina justo en el momento en el que ellos mueren, porque en ese momento ellos ya tomaron la decisión de no ser hijos de Dios y por lo tanto su consecuencia es la muerte eterna. Y obviamente también el amor de Dios hacia su creación tiene un tiempo establecido, porque recordemos que la palabra de Dios dice que después del juicio del trono blanco, el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ya hay el amor, la compasión, la misericordia de Dios para con la creación termina en ese momento y hay una nueva creación perfecta que obviamente también es objeto de una misericordia de Dios, pero de una misericordia de Dios nueva y de un amor nuevo, porque es una creación total y absolutamente perfecta, donde ya no hay pecado, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay, en fin, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay oscuridad, todo es luz, todo es perfecto. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él nos ama según el propósito suyo, o sea, sin nada que ver nosotros. Él nos ama porque es su propósito, es su voluntad, es su decisión soberana y no hay ninguna razón ni ninguna explicación para ello, por lo menos que nosotros podamos saber. Si Dios tiene alguna razón en especial, eso no lo sabemos. Para nosotros, en lo que a nosotros compete, no hay mérito de nuestra parte y su amor es absolutamente gratuito, inmerecido, inmotivado, espontáneo e inherente a Él. Y además de ello, es eterno. En la palabra en Jeremías 31:3 también nos lo hace ver. Dice la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, esto es importante, con amor eterno. Eso significa que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos va a amar por el resto de la eternidad de aquí en adelante. Ese amor no va a cambiar, ese amor no va a disminuir, no va a aumentar, porque ya Dios nos ama total, completa y absolutamente.
Tercer lugar o cuarto lugar, hemos visto entonces las características que es de que el amor de Dios es inherente, gratuito, espontáneo, inmotivado desde la eternidad. La sexta característica que tiene que ver con estas otras es que no es meritorio, es decir, no lo merecemos. Recuérdese que Él nos amó cuando aún éramos sus enemigos y dio al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros cuando aún éramos enemigos de Él, éramos pecadores, lo teníamos desechado totalmente. Cada uno haciendo lo que se le daba la gana sin tomar en cuenta a Dios de ninguna manera, y la palabra dice que por esa razón estábamos despojados de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, dice la palabra, todos se desviaron y todos fueron despojados de la gloria de Dios, pero Él por su amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, extendió su misericordia para perdonar nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos, y nos adoptó como sus hijos para ser recipientes de su pleno amor paternal para con cada uno de nosotros. Y ese amor nace de su iniciativa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos enseña que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. O sea, nosotros ni lo amábamos, pero Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Y aún amarle a Él no es nuestro mérito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Él derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. O sea, nuestra capacidad de amarle a Él es porque Él derramó y llenó en nuestros corazones por su Espíritu Santo de ese amor. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor. No es un fruto nuestro, es un fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. O sea, ese amor que nosotros podemos experimentar por Dios es un amor que Él lo genera en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Otra característica del amor de Dios es que es soberano, o sea, Él decide por sí mismo. Él no consulta con nadie, Él no actúa de acuerdo a algo que haya en nosotros, sino que por una decisión soberana de Él. Y aquí necesitamos recordar el concepto de la soberanía de una nación. Una soberanía de una nación consiste en que la nación se autodetermina a sí misma, es decir, se decide a sí misma, se da sus propias leyes, se da sus propias normas sin intervención de nadie más. Y que el amor de Dios sea soberano significa que es la decisión de Él única y exclusivamente, sin que nadie más intervenga en la decisión de Él de amarnos a cada uno de nosotros. Y esto nos queda claro en Romanos capítulo 9, versículo número 13, cuando la palabra de Dios nos dice: a Jacob amé, mas a Esaú rechacé. Y eso fue aún antes de que ellos nacieran, cuando aún estaban en el vientre de su madre. Ambos habían tenido los mismos padres, ambos habían nacido o nacieron al mismo tiempo, puesto que eran gemelos, y sin embargo Dios a uno lo amó y a otro lo rechazó. ¿Por qué? Porque así le agradó a Él, porque así Él lo determinó. Y en eso no hay ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros no hay nada en nosotros que obligue a Dios a amarnos. Él es nuestro creador, y como nuestro creador, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y esa es, en todo caso, esa es su única responsabilidad para con nosotros. El amarnos ya es una gracia, un regalo, una bendición adicional que Él nos imparte, y no estaba obligado a hacerlo. Él decidió hacerlo en su soberana voluntad, y en eso no peca. Principalmente el hecho de que escoja a uno y no escoja al otro no hace que el Señor peque. Simple y sencillamente
Él sabrá por qué, Él tiene sus razones y nosotros sabemos que Él es santo, justo, perfecto, bueno, que no hay ningún pecado en Él, etcétera, etcétera. Entonces Él soberanamente decide amar a unos y a los demás sustentarlos con la palabra de su poder, pero hasta ahí, porque hasta ahí llegaba su responsabilidad como creador. Es como cuando uno da un regalo. Uno le da un regalo a quien uno quiere. No le da un regalo a alguien que necesariamente se lo merezca. Usted no está obligado a darle un regalo a todas las personas a su alrededor. Usted le va a dar un regalo a quien usted quiera. Y así es el Señor. Él nos dio un regalo, Él dio un regalo a quien Él quiso y no por eso peca. Cuando usted no le da un regalo a una persona, por ejemplo, a un vecino, aunque sea su cumpleaños, y no le da un regalo, usted no está pecando, simplemente está ejerciendo una voluntad soberana y decide no darle regalo a esta persona, pero sí decide regalarle a otra persona. Cada uno hace con lo que tiene lo que su voluntad decida, y de esa manera también Dios lo hizo. Él es amor y Él decidió entregar su amor gratuitamente, inmerecidamente a algunos sin que por eso pecara, porque no se los da a otros. Otros viven de acuerdo a la escogencia que cada uno de ellos hace. El pecador vive de acuerdo a su escogencia de ser pecador, en tanto que el Hijo de Dios vive de acuerdo a la escogencia de ser hijo de Dios. Y ahí cada uno es responsable de lo que tiene, porque la palabra de Dios claramente dice que al pecador le va a ir mal, pero él decide separarse. Por ser pecador decide separarse del amor de Dios, mientras que el Hijo de Dios, por una gracia y misericordia especial de Dios para con él, abre los ojos, son abiertos sus ojos de su entendimiento y decide caminar como un hijo de Dios. Así que en esa soberanía, en el ejercicio de esa soberanía, no hay ninguna mancha con respecto a su bondad, con respecto a su santidad, con respecto a su perfección, con respecto a su justicia, de ninguna manera. Recordemos algo que es bien importante. Dios no es igualitario, Dios es equitativo, que es totalmente diferente. Es decir, a cada quien le da lo que se merece, no le da a todos lo mismo, sino a cada uno conforme a lo que, a su capacidad, a su responsabilidad, a su capacidad, a sus escogencias, a sus decisiones. Cada uno cosecha lo que sembró. Y ahí no hay ningún pecado en Dios, ni hay ninguna injusticia. El pecador recibe las consecuencias de su pecado, así como el Hijo de Dios recibe las consecuencias de ser un hijo de Dios. Cada uno recibe su consecuencia. Eso es algo que a nosotros nos es un poco difícil entenderlo, porque tenemos fíjese en esto muy, muy importante. Nosotros sí podemos ser equitativos, pero Dios no. Dios tiene que ser igualitario. Nosotros no somos igualitarios. Cada uno de nosotros quiere para sí mismo y para los de cerca lo mejor, y para los demás, ahí que cada quien vea. Pero sí exigimos que Dios sea igualitario con todos, y Dios no es así. Dios es equitativo. Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Dice la palabra en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. ¿Qué significa eso? Dios es igualitario. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Al que poco se le da, poco se le va a demandar. Eso significa equidad, no igualdad, porque si no, a todos tendríamos que ser responsables de lo mismo. Y sin embargo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, cada uno es responsable de lo que ha recibido. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que poco se le dio, poco se le demandará. Así que Dios, este es un concepto que es bien importante que lo tengamos claro, y es que Dios es equitativo, no igualitario.
todas las filosofías contrarias a Dios, todas las filosofías o una buena cantidad de las filosofías que se originan en el ser humano, pretenden la igualdad, no la equidad. Y de esa cuenta tenemos, por ejemplo, en algunos lugares o en algunos países, que un cortador de caña gana exactamente lo mismo que gana un médico, cuando ese médico se ha esforzado por años en estudiar, en superarse, en mejorar en todos los aspectos, mientras que el cortador de caña simplemente ha aprendido un oficio, está cómodo con ese oficio, pero gana lo mismo que el que se esforzó. Entonces, eso no es justo. Eso podrá ser igualitario, pero lo igualitario no es justo. Lo justo es lo equitativo. A cada uno según su necesidad, a cada uno según su capacidad. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Al que poco se le dio, poco se le va a demandar. Ese es nuestro Dios, un Dios equitativo. Por el otro lado, el amor de Dios no tiene límite, es infinito. El amor de Dios es ilimitado. Eso no quiere decir que otra vez que sea igualitario, es equitativo a cada uno conforme a lo que se le ha dado. Y esto nos lo enseña Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Importante en este pasaje entender varias cosas. Primero que nada, necesitamos estar arraigados en ese amor eterno, infinito, invariable de Dios para con cada uno de nosotros. Es en su amor, es en Él que necesitamos estar arraigados, no en nuestro conocimiento de la palabra, no en los dones del Espíritu Santo, no en el poder o en la unción del Espíritu Santo, sino en Dios, en Él. Y para ello necesitamos conocerlo. Por eso es importante conocer su justicia, porque de conocer su justicia, ahí la característica derivada es que vamos a aprender a ser justos. Necesitamos conocer su santidad, porque eso nos va a llevar a ser santos, porque nos vamos a arraigar en Él. Necesitamos conocer de su bondad, para que arraigados en esa bondad nosotros podamos dar de gracia la bondad que hemos recibido, el amor que hemos recibido, la santidad que hemos recibido, la justicia que hemos recibido, la paciencia que hemos recibido, el perdón que hemos recibido. Entonces necesitamos conocerlo a Él para estar enraizados, arraigados, afirmados, establecidos total y completamente en Él, número uno. Número dos, el amor de Dios tiene una profundidad y unos alcances que nosotros, por lo menos acá en la tierra, solo lo vamos a lograr parcialmente, porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Es verdaderamente al final incomprensible. Lo podemos comprender en cierta parte, pero hay una parte que es incomprensible, pero lo que a nosotros nos toca no es comprenderlo totalmente, sino vivir en ese amor. Eso es lo que significa también que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que ese amor, esa plenitud de Dios nos llene a cada uno de nosotros en la medida en la que podamos alcanzar esa plenitud y vivamos dentro de esa plenitud.
Y eso es vivir dentro de su poder, su santidad, su justicia, su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, su soberanía, su inmutabilidad, su supremacía, su presencia, su sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Nuestra mente natural no lo va a alcanzar. De hecho, es una cuestión sabida que nosotros vivimos en una dimensión o en un ámbito de 3 dimensiones. Sin embargo, si vemos en la palabra de Dios, respecto al amor de Dios, nos habla de 4 dimensiones. Nos habla de la altura, de la profundidad, de la longitud y de la anchura. Y todas esas medidas, esas 4 medidas están fuera del alcance del ser humano. Podemos alcanzar algún conocimiento y alguna experiencia de esa anchura, de esa altura, de esa profundidad y de esa largura del amor de Dios, pero nos quedará todavía toda la eternidad para poder entender, comprender y asimilar la infinitud del amor de Dios. Pero lo que nos toca acá en la tierra es experimentar ese amor en todas las cosas, en todos los hechos de nuestra vida, ver la mano del amor de Dios, de la justicia, de la bondad, de la santidad, de la libertad, de la sabiduría, etcétera, e ir tratando de comprender cada día más esa dimensión de Dios actuando en nuestras vidas. Y ello nos va a llevar a ser llenos de la plenitud de Dios. Recordemos que en Efesios capítulo 1, versículo 23, dice que Dios en Jesucristo es el que llena todo en todo, o sea, el que tiene la plenitud de Dios. En la medida en la cual cada uno de nosotros nos arraigamos cada vez más y conocemos cada vez más a Dios y su amor, en esa misma medida vamos a vivir en la plenitud de Él. La plenitud de Dios no se logra por guardar sus mandamientos o por conocer cómo obra Él en la historia humana, ni por conocer sus promesas, sino por vivirlo a Él. Los mandamientos, la forma de obrar de Él en el mundo y sus bendiciones son una consecuencia de quién es Él. Pero entonces no nos debemos centrar tanto en el conocimiento de las promesas, sino que el conocimiento de las promesas nos debe llevar mucho más profundamente al conocimiento de Dios. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, que Dios es nuestro proveedor y que nada nos faltará, eso nos debe llevar no a quedarnos en la promesa, sino a poder experimentar, a conocer, a meditar en la grandeza del amor de Dios, en la grandeza de la bondad de Dios, que sin merecimiento de nuestra parte, Él toma a su cargo el proveer cada una de nuestras necesidades, independientemente de cuál sea, número 1. Número 2, de que es indudable que Él lo va a hacer. Él conoce nuestra vida pasada, presente y futura. Y cuando Él hizo la promesa de que Él suplirá todas nuestras necesidades, significa que Él ya las conocía de antemano y preparó la provisión de antemano. Y el saber que Él preparó la provisión de antemano y que tiene el poder para que esa provisión se manifieste, me hace estar confiado en Él de que va a suceder, aunque no sea en el tiempo preciso en el que yo lo quisiera, pero va a ser en el tiempo perfecto de Él. Y eso me hace esperar en Él con tranquilidad, con paz, con gozo y amándolo cada día más por su bondad para conmigo de suplir todas mis necesidades sin faltar una de ellas. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo el conocer una promesa del Señor me va a llevar a conocerle más a Él, de su amor, de su bondad, de su poder, de su sabiduría, de su perfección en todos los aspectos. Otra escritura que es importante que veamos es Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice la palabra: pero Dios,
que es rico en misericordia, y ese rico significa que es ilimitadamente rico. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios es el dueño de toda la creación, no solo de algunas cosas, sino de toda la creación. Sus recursos son ilimitados, y en ese sentido su misericordia también es ilimitada, como su amor es ilimitado. Dice entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, y ese gran amor nos debería llevar a pensar a qué se refiere ese gran amor. No es un gran amor como el amor humano, es un gran amor en el sentido de que es infinito, que no tiene límite, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, es decir, siendo totalmente enemigos de Él, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por regalo de Él somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa este pasaje? Primero, que la palabra nos está enseñando, Dios mismo nos está enseñando que su amor hacia cada uno de nosotros es infinito, no tiene ningún límite. Si nos amó siendo pecadores, ¿cuánto más no nos ama siendo sus hijos? Y nos dio vida. Y esta vida no solo significa vida eterna, significa la vida de Dios. Recordemos que cada uno de nosotros, la vida Zoe, recordemos que cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y en 1 Pedro 1:23 dice que hemos nacido de la palabra de Dios, de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos dice que hemos recibido la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? En nosotros, la nueva naturaleza en nosotros tiene el ADN de Dios. Y si tiene el ADN de Dios, tiene la vida de Dios, tenemos la vida de Dios, que es esa vida Zoe. La vida Zoe es la vida eterna, que comenzamos a experimentarla desde el preciso momento en el cual fuimos salvos, y la vamos a experimentar desde ese momento hasta la eternidad. Nosotros ya estamos viviendo la vida eterna, ya estamos viviendo esa vida que Él nos dio. Recuérdese que el pecador está muerto en sus delitos y pecados, pero nosotros tenemos vida. ¿Qué vida? La vida de Dios, la vida eterna, la vida que es en sanidad, libertad, restauración, en obediencia, en santidad, en restauración, en fin, en todos los beneficios de la vida eterna. Nosotros, en la medida en la que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de todo, conocimiento de su amor, en esa misma medida vamos experimentando cada vez más la plenitud de Dios, que significa la vida de Dios en nosotros, de la manera como dice Pablo. Pablo dice al final de su vida: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo con eso? Estoy viviendo la vida de Dios. Ya no estoy viviendo la vida de la carne, estoy viviendo la vida de Dios. Y eso no es teoría, porque muchos dicen: no, si yo ya soy nueva criatura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, son más carnales que la carne. Entonces, o tienen más carne que una carnicería. Ellos todavía, si bien es cierto, posicionalmente ya están en Cristo y que Cristo vive en ellos, ellos todavía no han llegado al nivel del crecimiento y de la madurez de negarse a sí mismos para que la vida de Dios se exprese plenamente a través de ellos. Y esta vida plena, esta vida eterna, esta vida abundante, esta vida en prosperidad en todos los aspectos, la vivimos en la medida en la que nos negamos a nosotros mismos para permitir que la vida de Dios se manifieste a través de cada uno. Y entonces ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu, que es la enseñanza de Romanos capítulo número 8.
Y la otra cosa que dice la palabra es que no solo nos dio vida, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. Estamos en Cristo, pero ese estar en Cristo implica, Él ya nos puso en Cristo, pero ese estar en Cristo significa permanecer en Él. Cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, cuando nosotros pecamos, en ese momento es como que nos separáramos un momento del Señor, y entonces la vida de Él deja de fluir a través de nosotros. No que nos perdamos, no que ya no seamos salvos, no que el Espíritu Santo se vaya de nosotros, pero nuestra propia alma, por el entendimiento de que estamos mal delante del Señor, nosotros nos hacemos a un lado y de esa manera no experimentamos las bendiciones plenas del Señor. No estamos en la capacidad ni siquiera de verlas, porque la culpa, la condenación, la muerte que produce el pecado nos aparta momentáneamente de esas bendiciones, y es lo que le sucedió al hijo pródigo cuando se va de la casa del padre. En la casa del padre tenía todas sus necesidades garantizadas, cubiertas, vivía bajo un techo, tenía comida, tenía todas las provisiones. Sin embargo, cuando él decide irse de la casa del padre, no deja de ser hijo, pero sí deja de experimentar las bendiciones de la casa del padre y se va a experimentar las bendiciones de la finca de un fulano por ahí, que lo lleva a cuidar cerdos y que al final tampoco sacia su hambre, porque este hijo pródigo quería comer la comida de los cerdos. Cuando vuelve en sí y regresa de nuevo a la casa del padre, entonces vuelve a experimentar todas las bendiciones que siempre estuvieron ahí, pero que como él se separó momentáneamente, no las experimentó. Y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos en Cristo, pero nosotros podemos hacernos a un lado momentáneamente por la desobediencia, el pecado, por no caminar en la voluntad de Dios, etc. Y entonces dejamos de experimentar esas bendiciones. Es cuando regresamos en arrepentimiento a la casa del Padre que vamos a experimentar de nuevo las bendiciones plenas que siempre han estado ahí para nosotros, pero que nosotros nos hemos privado de ellas por nuestra propia voluntad. Y mire de lo que dice la palabra al final. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos un testimonio de la bondad de Dios, aún a pesar de nuestras imperfecciones. Para ser testimonio no necesitamos ser perfectos. Para ser testimonio lo que necesitamos es ser salvos y experimentar y mostrar las abundantes riquezas de la gracia del Señor para con cada uno de nosotros, para que Él sea glorificado a través de nosotros. Solo arraigados en ese amor y conociéndolo en la mayor cantidad de facetas posibles, vamos a ser llenos de su plenitud. Y esa plenitud, como ya lo dijimos, es la vida abundante, la verdadera prosperidad de vida. No se trata solo de conocer o de experimentar sus bendiciones, ni solo de conocer y practicar sus mandamientos, ni solo de saber las historias de cómo obra Él en medio nuestro, sino de conocerle a Él, de conocer su corazón, su esencia, su naturaleza, manifestada a través de sus bendiciones, sus mandamientos y su acción en la historia. Yo por eso digo que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, deberíamos poner nuestro nombre en lugar de Israel o en lugar de Judá. Porque lo que Dios le está hablando a Judá y lo que Dios le está hablando a los israelitas y lo que Dios está haciendo por ellos, cuanto más no lo hará por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Recordemos que Israel es su pueblo, pero nosotros somos su familia, sus hijos. Y si Dios hace algo por su pueblo, cuanto más no lo hará más y mejor por sus hijos. Así que esa es una forma, y al ver cómo Dios, hay mucha gente que cuando lee cómo Dios le ordenó al pueblo de Israel acabar con sus enemigos,
dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a matar, y que un Dios que dice no matarás, mande a acabar a todos los pueblos que habitaban en la tierra prometida por Dios a Israel? Y lo que no nos percatamos es que, en primer lugar, Dios lo hace para protección del pueblo de Israel, de su pueblo, porque les dice claramente, si ustedes dejan que ellos sigan viviendo con ustedes, tarde o temprano los van a desviar a sus ídolos. Y tal como sucedió, los desviaron a las costumbres paganas, número uno. Y número dos, Dios también ejerció amor sobre esos pueblos que habitaban en la tierra prometida, por cuanto que los dejó ahí por 400 años antes de que Israel tomara posesión, esperando que se arrepintieran. ¿Y qué sucedió? Que la maldad de ellos, en lugar de disminuir y de arrepentirse de su maldad, la maldad de ellos aumentó, como lo dice la palabra. Dios le dice a Abraham, cuando le enseña la tierra prometida, le dice, esta tierra será para tu descendencia. Pero por 4 generaciones, por 400 años, ustedes vivirán en Egipto, porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. O sea, el Señor esperó 400 años para que se arrepintieran, a pesar de que Él sabía que no se iban a arrepentir, pero esperó 400 años. Esa es una manifestación de amor hacia los pecadores, hacia los impíos. Dice la palabra que no tengamos por tardanza el que el Señor no ejerza el castigo sobre los pecadores, porque Él está dando tiempo en su paciencia para que se arrepientan. O sea, ahí hay una manifestación también clara de compasión, de amor hacia el pecador. Dios le da tiempo, le da toda una vida para que se arrepienta. Y si no se arrepiente en el transcurrir de toda esa vida, eso ya no es responsabilidad de Dios. Lo que corresponde en su justicia, Él ejerció su amor porque ya había creado las condiciones para que en su justicia fuera satisfecha. Pero si el pecador no acepta las condiciones de Dios para que se manifieste la justicia de Dios en él, obviamente entonces tendrá que manifestarse el castigo. Y eso es lo que pasa con los pecadores. Dios no es injusto, Dios es totalmente justo. Luego tenemos otra característica del amor de Dios, que es inmutable, es decir, no cambia. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías capítulo 3 versículo 6 también nos dice, yo Jehová no cambio. Eso quiere decir, soy inmutable. Y también la palabra de Dios nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que su amor, como Él es inmutable y Él es amor, su amor también es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? No aumenta ni disminuye. Él ya nos ama al 100%, en la totalidad de su amor. Él nos ama con la infinitud de su amor. En Juan capítulo 13, versículo 1, nos da una ilustración hermosa de ello, de la inmutabilidad de su amor. Y esto se refiere a la noche en que uno de los apóstoles le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y otro le negaría con juramentos. Todos se iban a escandalizar y lo iban a abandonar. Y la palabra de Dios dice que a pesar de todas esas cosas, de que ellos lo abandonaron, lo negaron, uno lo traicionó y toda la cuestión, dice que Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. O sea, no cambió a pesar de saber qué pasaría con cada uno de ellos. Y Judas es un ejemplo impresionante. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Y en la misma noche en la que Judas lo iba a traicionar y que el Señor ya sabía,
a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies. Lo sirvió, sin condenarlo, sin acusarlo, sin nada. Le lavó los pies, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar. Jesús lo amó hasta el fin. Que no haya sido salvo, esa es la responsabilidad de Judas. Pero Jesús, como la revelación del Padre, Jesús lo amó hasta el fin. Y el amor de Dios hacia nosotros no está sujeto a vicisitudes. El amor de Dios es fuerte, dice en Cantares capítulo 5, versículos 6 al 7, que el amor es como la muerte. Es fuerte como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagarlo. O sea, el amor es fuerte, permanente, y nada ni nadie lo puede apagar. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros, nada lo puede apagar. De nosotros depende, eso sí, de nuestras decisiones depende vivir bajo la cobija de ese amor o salirnos de él, como Judas. Judas fue amado hasta el fin, sin embargo, él decidió traicionar a Jesús. Que Jesús no lo amara, sí lo amó, pero él decidió no acogerse al amor de Dios, sino al amor de Dios en Cristo, y lo traicionó. Fue decisión de Judas, no decisión de Dios. Fue decisión de Judas traicionar a Jesús. Y eso que era el hombre de mayor confianza de Jesús, porque además de eso era su tesorero, y usted no le va a confiar las finanzas a cualquiera, número uno. Y número dos, la palabra nos enseña en el mismo capítulo de la Santa Cena que Judas metió su pan en el plato de Jesús, y en la tradición judía de ese tiempo solo podía meter el pan en el plato de alguien quien fuera su íntimo amigo. De hecho, fue el único de los discípulos que lo hizo, porque era el amigo íntimo de Jesús, y a pesar de eso, él decidió no acogerse al amor de Dios en Jesús y lo traiciona. Pero Jesús lo amó hasta el último instante. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 35 al 39, que es un ancla de seguridad, un ancla de bendición para nuestras vidas, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, es fuerte. Y además de eso, las muchas aguas no podrán apagarlo. Es infinito, es eterno, es inmutable, y nada ni nadie nos va a poder separar de ese amor. No importa lo que hagamos. El pecado no hace que Dios nos deje de amar. Como ya le dije, el pecado, en todo caso, por nuestra culpabilidad o por nuestro sentirnos mal, nos lleva a apartarnos de él momentáneamente. Pero él no se aparta de nosotros, él está trabajando en nosotros para volvernos a él, ya sea por el redarguir del Espíritu Santo, o ya sea por las consecuencias que vamos a enfrentar, o ya sea por sus procesos disciplinarios, pero él está trabajando. Él no se aparta de nosotros, y él está trabajando para regresarnos a él. La palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y esa disciplina es volvernos a él, para volvernos a la plenitud de él en nosotros y a la plenitud de la vida de él a través de nosotros. Entonces el amor de Dios nunca nos va a dejar. Que no nos va a dejar igual, es cierto. Él nos ama hoy con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras malas decisiones, y como usted quiera. Nos ama y nos acepta incondicionalmente, pero eso no significa que nos va a dejar así, porque recuérdese lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que el Dios de paz nos santificará por completo, espíritu, alma y cuerpo. Él va a seguir trabajando con nosotros. ¿Por qué razón? Por amor. Y le voy a explicar por qué.
Porque si Él no nos perfeccionara, nosotros no podríamos avanzar a la plenitud de vida que Él tiene para con nosotros. Y nos ama tanto que Él lo que quiere es que vivamos en esa plenitud. Entonces Él está trabajando para remover todos los obstáculos que impiden que alcancemos esa plenitud. ¿Y cuáles son esos obstáculos? El pecado, las malas decisiones, el hacer nuestra voluntad, el vivir para nosotros, la autogratificación, la autoexaltación, etc. Dios está trabajando en todo eso. Por eso Él dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y en Juan 3:30, es preciso, necesario, indispensable que Él crezca y que yo mengüe. Es por amor. Cuando Dios me da un mandamiento y me dice no hagas esto, me lo está diciendo por amor, porque Él sabe la consecuencia de hacerlo y Él me está protegiendo de esas malas consecuencias que impiden que viva en la plenitud de Él. Sus mandamientos son mandamientos de amor. Su disciplina es una disciplina de amor. El mismo amor con el cual Él nos bendice es el mismo amor con el cual nos disciplina, y es el mismo amor con el cual nos da sus mandamientos para que nos mantengamos dentro de su bendición, dentro de la experiencia de la plenitud de la vida que Él tiene para con nosotros. A mí me parece totalmente fuera de lógica, pero es realmente la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Me parece fuera de toda lógica que aún cristianos digan que como ya no estamos bajo la gracia, sino estamos bajo la ley, entonces podemos hacer lo que se nos da la gana y los mandamientos ya no están vigentes. No han entendido realmente lo que son los mandamientos, y no han entendido que la palabra de Dios dice que aunque la tierra, aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no va a pasar. ¿Por qué? Porque son mandamientos de amor, son mandamientos de protección para cada uno de nosotros, para que vivamos, para que podamos mantenernos viviendo dentro de la plenitud de Él. Eso es parte de conocerle a Él. Cuando verdaderamente le conocemos, nos damos cuenta que sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos no son para limitarnos la vida. Sus mandamientos son su protección. Los no de Dios nos protegen. Los sí de Dios nos bendicen. Entonces necesitamos conocer su palabra y obedecerla, porque es para nuestro bien. Son sus mandamientos de amor. No son sus mandamientos de castigo o sus mandamientos de arruinarnos la vida, para nada. Son sus mandamientos de amor. Y necesitamos guardarlos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Y el hecho de que vivamos bajo la gracia no implica que nuestra obediencia a la palabra sea menor de la que debía ser en el Antiguo Testamento. Es más, la palabra de Dios dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, muy poco sirvió la muerte de Cristo para cada uno de nosotros. Quiere decir que nuestra justicia debe ser mayor. Y nuestra justicia está en función del cumplimiento de sus mandamientos de amor. Y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Es el poder valga la redundancia, el poder para poder poner en práctica cada uno de sus mandamientos, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 15. Mire qué gran amor de Dios. No solo nos da a su Hijo para el perdón de pecados y para que tengamos vida eterna, nos da su Espíritu Santo, que es su esencia, su poder, para que podamos vivir dentro de ese pacto de gracia, dentro de ese pacto de bendición, obedeciendo sus mandamientos. Otra característica del amor de Dios, y ya con esto vamos a terminar, es que el amor de Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios, Él no lo regula al capricho, al amor de Dios no lo regula ni el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la justicia, sino que por la justicia, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 5:21, así su amor nunca choca, ni contra su santidad, ni contra su justicia. Dios es luz, dice 1 Juan capítulo 1 versículo 3, y en 1 Juan capítulo 4 versículo 5 dice Dios es amor. ¿Qué significa eso? Que la luz se encuentra antes que el amor como características de Dios, y la luz
es santidad, es justicia, es verdad. El amor de Dios no se manifiesta a expensas de la verdad, de la justicia, de la santidad del Señor. De hecho, en Hebreos 12:6 lo recordamos, dice que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, porque él no va a tener por inocente al culpable, aunque sea su hijo. Un hijo que sea culpable va a tener que experimentar la disciplina del Señor, y como ya dijimos, esa disciplina se da en 3 niveles: el redarguir del Espíritu Santo, y si no obedecemos a eso, entonces las consecuencias, y si no obedecemos a las consecuencias, entonces viene la disciplina o el castigo de Dios. Dios no cerrará sus ojos al pecado, ni aunque sea el de sus hijos. Por eso Él nos dice claramente en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si alguno pecare, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, o sea, transformarnos de toda maldad. Su amor es puro, pero es justo, sin ninguna mezcla de sentimentalismo sensiblero. Él no es un Santa Claus que se hace loco de nuestras faltas y de todos modos nos bendice. No. El Señor nos bendice, sí es cierto, pero el Señor no se hace loco de nuestras faltas. El Señor las va a trabajar en nosotros para que esas faltas sean eliminadas. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta parte de la enseñanza de conocer a Dios por su amor. El día de mañana continuaremos con una enseñanza más, pero por el día de hoy recordemos que el amor de Dios es ilimitado, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es un regalo que Él nos dio sin mérito de nuestra parte, y la única respuesta que nosotros podemos darle a ese amor es amándolo a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra respuesta es amarlo. ¿Cómo amarlo? Muy sencillo. Primero, entendiendo su bondad, su misericordia, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, etcétera, su bondad, etcétera, y dándole gracias por ello. Un corazón agradecido porque nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Número 1. Número 2 es un corazón que agradecido le alabe, o sea, reconozca lo que Él es y lo que Él hace. Él habita en la alabanza de su pueblo, Él se goza en la alabanza de su pueblo, Él está esperando la alabanza de su pueblo, el reconocimiento de su pueblo. Tercera cuestión es la obediencia y el camino a la santificación. El camino de la santificación, que es el hacer su voluntad, porque nada le goza más al Señor que bendecirnos, que derramar sus bendiciones, y la obediencia y la santidad son lo que nos mantiene en el camino de sus bendiciones. Entonces, el Señor en ese camino ya determinó las bendiciones para nosotros. Si nos salimos por el pecado, nos vamos a perder esas bendiciones, y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, una tercera forma de amarlo, y lo dice claramente la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, la obediencia y caminar en la santificación. Ya la cuarta respuesta de amor que nosotros le podemos dar al Señor es el fortalecimiento de nuestra fe. Recordemos que la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, que tengamos fe en Dios. No dice en sus promesas, no dice en sus palabras, no dice en sus obras, sino dice en Dios. Porque cuando tenemos fe en Dios, automáticamente vamos a tener fe en su palabra. Y eso quiere decir, vamos a tener fe en sus mandamientos, vamos a tener fe en sus promesas, vamos a tener fe en su obrar en medio de nosotros, en medio de nuestras circunstancias, para que todo nos vaya bien. Eso va a fortalecer nuestra fe. Cuando conocemos al Señor, nuestra fe se fortalece, porque las promesas, la obediencia y la promesa, los mandamientos y las obras derivan de Él. Ellas no tienen vida independiente, derivan de Él, reflejan la naturaleza de Él. Y la quinta cosa
que es nuestra respuesta de amor a Él, es buscarlo de todo nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros mismos nos anhela celosamente. Así que nuestra respuesta de amor al amor de Dios, la respuesta que nosotros necesitamos dar al amor de Dios, a ese amor ilimitado, eterno, infinito, voluntario, espontáneo, decidido según su soberanía e inmerecido de nuestra parte, es el agradecimiento, la alabanza, la obediencia y la santificación, el fortalecimiento de nuestra fe en Él y buscarlo de todo nuestro corazón. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo déjenme hacerle algunos recordatorios. El primero es que si esta transmisión o esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, todas estas enseñanzas están grabadas y permanecen en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y están a su disposición. Solo háganos el favor de suscribirse al canal y de ingresar a la biblioteca de temas que hay ahí para seleccionar la enseñanza que usted necesite para un momento determinado, para fortalecer, edificar, exhortar y consolar su fe. Y es gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada, no tiene ningún costo, solo háganos la bendición de suscribirse a nuestro canal. Ya el tercer recordatorio es que mañana a las 8 de la noche tendremos una transmisión más de otro tema relacionado con conocer al Señor. Y finalmente, recuérdese, si usted necesita salir de su casa, por favor guarde las medidas de precaución, que es el uso de la mascarilla, lavarse las manos constantemente y mantener el distanciamiento social. La palabra de Dios dice que el entendido ve el mal y se aparta, o sea, es precavido. Y recuérdese que cuidándonos nosotros estamos cuidando a nuestras familias también. Así que vamos a orar ahora por usted, por su familia, y le esperamos el día de mañana para la siguiente transmisión. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos en esta hora delante de ti, dándote gracias, Señor, con un corazón agradecido y alabándote y bendiciéndote por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, tu santidad, tu poder, Señor, y todo lo que tú eres, Padre, por ese amor tan grande que tú has derramado en cada uno de nosotros inmerecidamente, Señor. Padre, perdónanos por todas las veces que no hemos respondido adecuadamente a ese amor tuyo, Señor. Perdónanos y límpianos de toda maldad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que en nuestros corazones, Señor, surja esa necesidad como la del siervo por las aguas en el desierto, Señor, que así esa necesidad de tu palabra, de esa agua de tu palabra, Señor, se genere en nuestras almas para buscarte cada día más, Señor. Que tengamos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de conocerte a ti, el único Dios verdadero, el único Dios justo, santo, bueno, misericordioso, bondadoso, amoroso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, por ese gran amor que tú nos has dado y que nos permite entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy, Señor, entramos a tu trono para pedirte misericordia y gracia para cada uno de nosotros y para nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está preso todavía, Señor, de mentiras, de argumentos y de razonamientos carnales, Señor, y diabólicos que nos estén impidiendo conocerte cada día más y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te pedimos también, Señor, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús,
que fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor, traigas al conocimiento tuyo a cada uno de nuestros familiares, Señor, que todavía no te conoce, Padre, y te pedimos también, mi Dios Todopoderoso, que todo sentimiento negativo como depresión, frustración, angustia, ansiedad, desánimo, etcétera, Señor, tu manto de alegría y tu óleo de gozo venga sobre cada uno de nosotros, Señor, y transforme esos sentimientos, esas sensaciones, Señor, y que nuestro gozo y que tu gozo se manifieste en nosotros, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, así como también te pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Señor, que nuestras energías sean repuestas para que podamos enfrentar el día de mañana todas las tareas que tenemos por delante, Señor, y sea un día de bendición, un día de fructificación y un día, Señor, en que tú seas glorificado a través de cada uno de nosotros, Padre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y desde ya te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que va a ser hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también te pedimos que tu Espíritu Santo ministre, Señor, nuestro espíritu en esta noche y lo fortalezca, Señor, y lo acerque cada día, a cada momento más a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga, les mando un abrazo y espero que nos podamos ver el día de mañana a las 8 de la noche por este medio en otra transmisión. Bendiciones para todos y un abrazo. Y gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Bendiciones.